En el cierre del año pasado de 2025, el Instituto Mexicano del Seguro Social publicó sus cifras definitivas sobre empleo formal en México. El dato agregado señaló que el número total de trabajadores asegurados creció en nuestro país 1.3% anual. En el contexto macroeconómico, las estimaciones disponibles indican que la economía mexicana apenas avanzó, en el mejor de los casos, entre un 0.3 y un 0.4% en el mismo periodo. Digo en el mejor de los casos porque todavía no tenemos los datos finales y hay incluso quienes estiman que podría no haber crecimiento y quedar en 0.0%, pero vamos a tomar por lo pronto estos datos de que la economía creció entre 0.3 y 0.4%. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el empleo formal creció en apariencia muy por encima del crecimiento económico. Este dato en principio suena interesante. Sin embargo, al revisar la composición de este aumento, aparecen datos relevantes. Veamos, entre julio y diciembre de 2025, el sector de transportes y comunicaciones incorporó 220,000 trabajadores asegurados. En contraste, el incremento total de asegurados en toda la economía durante ese mismo segundo semestre fue de 191,000 personas. Esto implica que, excluyendo este sector, el resto de las actividades económicas registró una pérdida neta de 29,000 empleos formales en la segunda mitad del año. A ver, ahí va nuevamente. El sector transportes y comunicaciones creció. El resto de los sectores, el crecimiento fue mínimo. Entonces, si hacemos un comparativo, quitando lo que tiene que ver con transportes y comunicaciones, hay una pérdida de 29,000 empleos. Sigo con esta historia para ir viendo a dónde quiero llegar. En el acumulado anual ocurre algo similar. Durante todo el 2025, el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, reportó 278,000 trabajadores adicionales. De ese total, 217,000 corresponden al sector de transportes y comunicaciones. El resto de la economía, en conjunto, sumó 61,000 empleos formales, lo que equivale a un crecimiento cercano al 0.3%, muy por debajo del 1.3% que muestra la cifra agregada. Estos datos encuentran un punto de coincidencia con otra fuente. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI reportó una variación anual de 0.0% en la población ocupada hasta noviembre de 2025. La diferencia sectorial también es clara. En 2025, el empleo formal en transportes y comunicaciones creció 13.7% anual. En comparación, el comercio avanzó 3.0%, mientras que la industria de la transformación cayó 2.1% y la construcción retrocedió 2.3%. Estemos atentos con estos datos de empleo que nos reportan, pero más allá de toda esta cifra y toda esta danza de números, ¿qué significa esto? Veamos. En términos generales, el crecimiento de 1.3% en el empleo formal puede inducirnos a una lectura equivocada sobre el verdadero dinamismo del mercado laboral. Este crecimiento agregado no refleja un dinamismo generalizado, sino un fenómeno concentrado en un solo sector. Y este aumento en los registros del IMSS está distorsionado por un efecto administrativo y regulatorio, no por una expansión económica amplia. Es decir, esto obedece a la inclusión de los trabajadores de plataformas como Uber, como Didi, como Rappi, todas estas, y es lo que está generando. No hay nuevos puestos de trabajo. Simplemente se incorporaron posiciones ya existentes. Por eso, cuando aislamos al sector de transportes y comunicaciones, el resto de la economía
muestra un estancamiento o pérdida del empleo formal. Y por eso, cuando lo contrastamos estos datos contra los del INEGI, nos dice definitivamente no hay crecimiento. Por eso el crecimiento en empleo prácticamente es de 0.0% si nos vamos a datos del INEGI, o podría ser incluso ligeramente negativo si quitamos este sector de transportes y comunicaciones, donde está todo este tema de las plataformas digitales. Y este tema es súper importante porque leer las cifras sin este ajuste y sin esta interpretación puede generar una percepción equivocada de fortaleza económica que no hay como tal, con implicaciones para el diagnóstico y la toma de decisiones. Así que ya sabe, atentos con los datos de empleo que nos están reportando. Think Talent presenta People Trends the Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 13 de enero. Gracias por acompañarnos en nuestro episodio 110. Un episodio de estos que me gustan mucho, donde traemos mucha información y muy variada. Así que, pues vámonos directo. Yo soy Rogelio Segovia. Gracias por estar aquí. Situación de negocios actual. En México, en el frente corporativo, el arranque de 2026 vino marcado por movimientos estratégicos. Primero, en Nuevo León, la multinacional Metalsa, parte de Grupo Proesa, concretó su relevo en la dirección general. Desde este pasado 1 de enero, Hans Dielgens asumió como CEO en sustitución de Jorge Garza, quien se retiró tras 28 años al frente de la compañía. El cambio forma parte de la estrategia de transformación y crecimiento de Metalsa, uno de los jugadores clave en el sector autopartes. En el área de telecomunicaciones, el mercado reaccionó a trascendidos sobre una posible compra de AT&T México por parte de Televisa a través de Izzi. Y aunque no existe confirmación oficial, el solo rumor encendió la conversación por el impacto que tendría una eventual salida de AT&T del negocio móvil y la consolidación de activos en el sector. Por ahora se mantiene solo como una especulación de mercado. Y en bienes raíces industriales, Fibra 1 planteó fusionar su portafolio industrial con el de Terrafina como parte de una reestructura estratégica. En paralelo, avanzó con Fibra Next, un nuevo fideicomiso que ya adquirió activos por 4,882 millones de pesos, reflejando el dinamismo del segmento logístico que está ligado todavía al tema del nearshoring. En Estados Unidos, algo que ya habíamos platicado meses atrás, pero ya se está confirmando, Walmart anunció la salida de Doug McMillon, CEO desde 2014, quien deja el cargo el 31 de enero de 2026. Su gestión transformó a la compañía en una potencia de e-commerce y triplicó su valor de mercado. El relevo, que ya se tiene definido, es decir, es una transición ordenada, recaerá en John Furner, actual responsable de Walmart para Estados Unidos, mientras que McMillon permanecerá como asesor hasta el 2027 de la compañía. Otros movimientos refuerzan esta tendencia. Procter & Gamble nombró como CEO a Shailesh Jerurikar, primer director general nacido en India en la historia de la compañía. De Coca-Cola Company también anunció que Henrique Brown asumirá la dirección general a partir del 31 de marzo de 2026. Y también Kraft Heinz inició su proceso de división corporativa bajo el liderazgo de Steve Callants. Todo esto con expectativa de concretar el split o la separación de estas dos compañías, de Kraft y de Heinz,
en la segunda mitad del año. Y finalmente, ayer lunes se anunció que Dolf van den Brink, el CEO de Heineken, renuncia tras 6 años al frente de la compañía. La noticia se dio a conocer apenas ayer a través de un comunicado oficial de la empresa. El ejecutivo saldrá de su cargo el 31 de mayo y permanecerá como asesor durante 8 meses para facilitar la transición. En los últimos años enfrentó presiones inflacionarias, caída en las ventas, disputas con minoristas europeos y ajustes en mercados clave como Nigeria y Vietnam. Reuters reportó que en el tercer trimestre de 2025, Heineken tuvo una caída de 4% en sus ingresos. Al día de hoy, Heineken no tiene sucesor definido, es decir, esto es un despido. Economía. Temas de economía de nuestro país, aparte de lo que ya platicamos acerca del empleo y que le dedicamos la primera parte de este episodio, hay un dato relevante en precios. La inflación continúa a la baja. Al cierre de 2025, la inflación anual se ubicó en 3.69%. Esto es el nivel más bajo para un cierre de año desde el 2020. Y con ello se mantuvo dentro del rango objetivo del Banco de México por sexto mes consecutivo. Todo esto, esta reducción en la inflación estuvo impulsada principalmente por la caída en precio de frutas, verduras y energéticos. Sin embargo, la inflación subyacente promedió 4.33%, que está por encima del cierre de 2024, y esto muestra que los servicios y alimentos procesados siguen siendo persistentes. También ya platicamos del crecimiento de la economía mexicana, que prácticamente está estancada, y para 2026 las previsiones apuntan a una mejora moderada entre 1.0 y 1.3%. Ya iremos viendo estos datos. Y en todo este contexto, analistas anticipan que el Banco de México podría iniciar recortes a la tasa de referencia hacia mayo de este año si la tendencia de la inflación se consolida a la baja. Y otro dato que refuerza el tono cauteloso es que las remesas sumaron 56.469 millones de dólares entre enero y noviembre de 2025, lo que es una caída anual de 5.1%. Estaremos atentos de todos estos datos y también podemos platicar quizá un poco más adelante los problemas que está teniendo Pemex y estas renegociaciones que está haciendo para pagar su deuda que superaba 517,000 millones de pesos al tercer trimestre de 2025 y cómo aparentemente está pateando el bote, la pelota de pagarle a proveedores con la afectación que esto representa. En Estados Unidos, el mercado laboral comenzó el año mostrando señales claras de enfriamiento. En diciembre se generaron apenas 50,000 empleos. Esto está muy por debajo de lo esperado y hay pérdidas en construcción, comercio minorista e industria. Aún así, la tasa de desempleo bajó ligeramente a 4.4%, mientras que los salarios mantuvieron un crecimiento anual cercano al 3.8%. Este equilibrio refuerza la expectativa de que la Reserva Federal mantenga sin cambios su tasa de interés en la reunión de enero. Pero algo que es relevante es que la economía de Estados Unidos sigue creciendo, pese a la menor generación de empleos. Y como comenté en mi columna del periódico El Norte de este sábado pasado, al parecer estamos presenciando un fenómeno bastante interesante: el incremento en la productividad en Estados Unidos y por ende de la economía, pero sin generación de nuevos empleos. A nivel global, Naciones Unidas estima que el crecimiento mundial se moderará a 2.7% en 2026, desde un 2.8% en el pasado 2025, afectado por nuevos aranceles comerciales y toda esta persistente incertidumbre geopolítica. Estados Unidos sería la excepción,
con un crecimiento proyectado de 2.0%, mientras que Europa, Japón y China mostrarían una desaceleración gradual. En paralelo, y esta es una buena noticia, la inflación internacional continúa cediendo. En la eurozona cerró diciembre en 2.0%, exactamente en la meta del Banco Central Europeo. Y finalmente, un tema muy importante. Ahorita decíamos que probablemente la Reserva Federal de Estados Unidos podría bajar las tasas de referencia. Pero este fin de semana hubo temas relacionados con las inquietudes o molestias o enojo del presidente Donald Trump con el presidente de la Reserva Federal. Y le platico que precisamente el señor Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, rompió este fin de semana con años de una cautela institucional, sobre todo de una cautela y una prudencia en sus mensajes y comunicaciones con el presidente Donald Trump. Y en un mensaje público que está disponible en redes y que dura apenas 2 minutos, acusó al gobierno de Donald Trump de utilizar la amenaza de un proceso penal para presionar a la Fed a bajar las tasas de interés. Esto es inaudito en aquel país y estos temas y esto que está sucediendo y el tipo de respuesta que está dando el señor Powell. La investigación está relacionada con un proyecto inmobiliario de la Reserva Federal, de una restauración que están haciendo de sus oficinas, de sus instalaciones allá en Washington. Y pues esto no tiene precedentes históricos, como le decía, y al hacerla pública todo este tema que no había sido público y que Jerome Powell lo está haciendo totalmente público, buscando una transparencia, está dejando constancia de una advertencia mayor. La independencia del Banco Central de Estados Unidos enfrenta una presión política directa con implicaciones relevantes para mercados inversionistas y credibilidad institucional. Talento. El día de hoy, Ginny Dorado nos platica sobre la importancia del autodesarrollo de los colaboradores y sobre todo sobre la responsabilidad, el accountability que cada persona tiene de asumirlo más allá de lo que la empresa ofrezca o deje de ofrecer. Es decir, ya vimos lo que está pasando con la economía en nuestro país, que está prácticamente estancada. Ya vimos lo que está pasando con el empleo, que se está debilitando, se están perdiendo posiciones. Bueno, el autodesarrollo de cada uno de nosotros, de las personas, en este momento trae una relevancia crucial. Hola, hoy quiero invitarte a reflexionar sobre un tema clave para el futuro del trabajo, la autogestión profesional. Cuando hablamos de autogestión, el primer concepto que viene a mi mente es accountability. Accountability es autonomía, la autonomía implica libertad, pero sobre todo responsabilidad. Muchas veces asociamos la autogestión con algo negativo. Nos sentimos solos, poco acompañados por la empresa o por el líder, o como si hacerte cargo fuera sinónimo de arreglártelas como puedas. Y eso no es así. Eso está muy lejos de lo que queremos explicar. La autogestión tiene que ver con la capacidad de conocernos, valorarnos y hacernos responsables de nuestros resultados, tanto profesionales como personales. De hecho, la autogestión no es una carga, es un derecho que como colaboradores debemos cultivar, ejercer y sostener. No olvidemos que hasta hace no tanto tiempo, el modelo de gestión laboral era completamente diferente. El pensamiento de Taylor reducía la responsabilidad del empleado a ejecutar instrucciones, a no pensar, a no cuestionar, a no decidir. Hablar de autogestión profesional en los años 70 u 80 era simplemente inimaginable. Hoy el contexto es otro y por eso también el choque generacional. Los que nacieron en los 90 traen este chip ya integrado. Y sí, lo digo como alguien nacido en el 76. A muchos nos tomó tiempo entenderlo. Hoy, con mayor libertad, viene mayor responsabilidad. Nuestra energía y nuestro tiempo son limitados. Y si vamos a autogestionarnos, tenemos que hacerlo de manera consciente desde 3 dimensiones. Desde la dimensión cognitiva, emocional y corporal.
Para lograr un equilibrio real, hay 5 áreas que necesitamos gestionar de forma intencional. Primero, la carrera. No se trata de cumplir un horario, se trata de cumplir objetivos y generar impacto. Segundo, la vida personal. La tecnología nos volvió laboralmente omnipresentes. Autogestionarnos también implica saber desconectarnos. Tercero, el networking. Ser parte de comunidades que nos reten, nos nutran y nos expandan. Cuarto, bienestar. Dormir, movernos, cuidar nuestra salud física y emocional. Recuerda que tenemos un solo cuerpo, un solo traje. Y quinto, el desarrollo personal. Vivimos en una revolución de autoaprendizaje. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, en los próximos años cambiarán cerca del 40% de las habilidades requeridas para los trabajos actuales. Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y cómo estamos preparando este tema? ¿Tienes un plan de desarrollo a menos de 3 años? Hoy, una de las habilidades más valoradas en el talento alto potencial es precisamente que son personas que se autogestionan. Porque las personas que se autogestionan no solo son más productivas, también elevan la madurez de los equipos y el nivel de conversación dentro de una organización. Entonces, quiero terminar dejándote esta pregunta de reflexión como cada semana. ¿Te estás autogestionando como profesional que el futuro del trabajo exige? Nos vemos hasta la próxima. Cultura. El director general, el CEO de LinkedIn, afirma que planear tu carrera a 5 años está desactualizado. Todo esto por la rapidez con la que cambia el mercado laboral y la tecnología, especialmente con la inteligencia artificial. De esto nos habla el día de hoy Isca González, pero es un tema relevante que seguramente seguiremos abordando las siguientes semanas y apoyándonos en las reflexiones de Isca al respecto. Una de las preguntas más temidas en las entrevistas laborales es ¿dónde te ves en 5 años? Todavía muchas empresas la realizan, pero en este momento hay que plantearnos, amigos, ¿en verdad funciona planear tu carrera a 5 años? La idea de tener un plan de carrera lineal ya no funciona como antes. Fíjense, el CEO de LinkedIn, Ryan Roslansky, lo dijo claramente hace poco en una entrevista. En un mundo donde la tecnología, los mercados laborales y la forma de trabajar cambian tan rápido, trazar un plan rígido a 5 años ya no es tan viable. Durante décadas aprendimos que tener un plan lineal, es decir, estudiar, conseguir empleo, subir de puesto, ir logrando cada meta en un corto, mediano y largo plazo, era el sinónimo de éxito. Pero hoy el mercado ya no se mueve en línea recta. Las industrias se están transformando, hay nuevas funciones que antes eran impensables, obviamente con la llegada y la vorágine de la inteligencia artificial, otras incluso están desapareciendo. Entonces, Roslansky propone algo diferente. No se trata de predecir el futuro, sino de irlo construyendo día a día a través de aprendizaje continuo, experimentación, adaptación. Entonces, si tú estás hoy en el momento en el que tengas que responder esta pregunta en una entrevista laboral o que te lo estés planteando para tu carrera profesional, en vez de centrarte en dónde estarás dentro de 5 años, la recomendación es enfocarte en qué vas a aprender en los próximos meses, qué experiencias necesitas adquirir y cómo puedes fortalecer habilidades que realmente aporten valor. Ahora, esto no significa dejar de pensar en el futuro. Significa dejar de pensar como en una ruta fija y tener más bien una mente flexible, donde cada paso sea una oportunidad de crecer, de experimentar y sobre todo, amigos, de reinventarnos, porque el entorno ya nos lo está pidiendo. Para quienes estamos inmersos en reclutamiento, talento y desarrollo profesional, este cambio de enfoque también es un recordatorio. Nuestro trabajo puede seguir cambiando en función de la inteligencia artificial. Necesitamos acompañar a las personas en el presente y ayudarles a descubrir habilidades transferibles, entender cómo usar nuevas tecnologías y tomar decisiones profesionales con claridad en función de todo lo que estamos viviendo el día de hoy. Así es que hoy, amigos, los invito a pensar. Este año no necesariamente es para planear qué vamos a hacer dentro de los próximos 5. Se trata de tener una claridad en función de nuestro propósito y sobre todo adaptabilidad. Esa es una de las habilidades más valiosas que podemos empezar a trabajar el día de hoy. Que no se nos escape. El día de hoy
Yeshua Gómez nos habla del nuevo mecanismo de conciliación individual vía remota, un tema muy importante y que tiene un impacto positivo para los empleadores, también para los empleados, pero para los empleadores y para la salud laboral de nuestro país. Esta semana quiero platicarles algo que, aunque suena un poquillo técnico, en realidad tiene un impacto enorme en cómo vamos a gestionar los conflictos laborales en México. Se trata de la conciliación prejudicial individual vía remota. En pocas palabras, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral definió el mecanismo para que la conciliación laboral no tenga que ser forzosamente presencial. Ahora puede hacerse a través de medios electrónicos por videollamada en tiempo real. Y esto, aunque parezca solo un cambio de forma, en realidad es un cambio de fondo. Hasta hoy la conciliación estaba muy asociada a la idea de ir al centro, trasladarse, esperar turno, coordinar agendas físicas. Con este modelo, la conciliación se vuelve muchísimo más accesible, más ágil y más alineada a como ya operan muchas empresas. Básicamente el procedimiento funciona así. La solicitud se presenta de manera electrónica. El centro va a emitir un acuse, va a asignar una fecha y va a mandar una liga única para la videoconferencia. Y en este espacio virtual se va a desarrollar la audiencia con una persona conciliadora, como si fuera una conciliación física. Igual, como si estuviéramos sentados en su oficina, pero ahora desde cualquier lugar con conexión a internet. ¿Y esto qué significa para las empresas, para recursos humanos, para legal, para relaciones laborales? Bueno, primero hay una menos fricción operativa, es decir, menos traslados, menos tiempos muertos, más facilidad para coordinar representantes legales, apoderados o áreas internas. Segundo, más velocidad en la gestión de conflictos. Cuando el acceso es más fácil, también es más fácil resolver temprano. Y todos sabemos que en materia laboral, mientras antes se cierra un conflicto, menor es el costo operativo y financiero, inclusive emocional. Tercero, más formalidad digital. Esto obliga a las empresas a tener en orden sus procesos, tener correos actualizados, responsables claros, controles internos de notificaciones y preparación para audiencias virtuales en el mismo nivel de seriedad que una presencial. Cuarto, un cambio cultural. La conciliación deja de ser un trámite incómodo y empieza a parecerse más a una herramienta real de solución de conflictos, más rápida, más cercana y más práctica. Ahora, ojo con algo importante. Esto no significa que la conciliación se vuelva menos formal. Siguen aplicando los mismos principios: imparcialidad, confidencialidad, legalidad y efectos jurídicos completitos de los convenios que se celebren. Lo que cambia ahora es el vehículo, no la fuerza legal de este procedimiento. Y desde una visión estratégica, esto también manda un mensaje muy claro. El sistema laboral mexicano sigue avanzando hacia un modelo más digital, más ágil y más enfocado en la resolución temprana de conflictos. Así que, como hemos hablado tanto de productividad, jornada laboral o salario mínimo, hoy también tenemos que hablar de la justicia laboral digital. Para las áreas de recursos humanos, el mensaje, una vez más, también para legal, relaciones laborales, hay que revisar los procedimientos de atención a conflictos, hay que asegurarnos de poder reaccionar rápida a notificaciones electrónicas, capacitar a los equipos para audiencias virtuales y sobre todo empezar a ver la conciliación como una herramienta estratégica, no solo como un requisito previo al juicio. Porque mientras más fácil sea conciliar, más responsabilidad tenemos como empresas de usar bien ese espacio. Nos escuchamos la próxima semana en el People Trends. Y así cerramos el episodio 110 de People Trends. Gracias por acompañarnos este martes 13 de enero. Recuerde seguirnos, por favor, en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o su plataforma favorita. Y también de activar la campana para recibir notificaciones de los nuevos episodios. Soy Rogelio Segovia y ya sabe, me encuentra en X como @Rogelio Segovia y en mis columnas del newsletter de Human Leader y del periódico El Norte de Grupo Reforma. Ha sido un gusto, como siempre, compartir este espacio con usted. Nos escuchamos la próxima semana.